Ujú. Ma ximopanoltican, nican, bunco amoxcali. Bienvenidos aquí a la Biblioteca Bunco Xochimilco, nican San Gregorio Atlaupulco Altepetl, Xochimilco. Aquí en el pueblo de San Gregorio, en la alcaldía de Xochimilco. Bienvenidos todos, todas. Vamos a platicar, hablar ahora, analizar la palabra xolotl. Tlenquitosnequi xolotl. ¿Qué significa xolotl? Es la palabra que aparece aglutinada con otras palabras como esto que decimos aquí al principio, xolochquiza. A veces está, digamos, leyendo de derecha a izquierda, está al principio, pero a veces está al final. Cuando está aglutinado no aparece con TL, o sea, xolotl. Pero es una palabra muy interesante porque a veces no alcanzamos a entender en su totalidad qué significa. Pues vamos a poner varios ejemplos porque ya como hemos visto los que nos interesa el náhuatl, una de las palabras más conocidas en este valle y ahora aquí en la Ciudad de México es el término ajolote, que tiene el término xolotl, ¿verdad? Axolotl. De ahí viene. Lo pusimos aquí, lo anotamos aquí en abajo, el término. Y vamos a ir buscando con ejemplos la manera de cómo funciona hacia adentro en la lengua náhuatl y también de ir viendo cómo se utiliza, cómo como raíz, qué nos puede decir, qué nos dice, tanto en lo mitológico y hoy en día también. Bueno, si buscamos en el diccionario, que por ahí está el diccionario, en el diccionario de Molina, bueno, lo voy a mostrar. En el diccionario de Molina aparecen varias palabras aquí con la raíz xolo. Déjenme encontrar algo que aquí puse, separé, eh, porque el diccionario nos puede decir varias cosas, definiciones, pero como se usa en las comunidades, a veces puede variar un poco, pero también los diccionarios, como están hechos ya hace mucho tiempo, y los primeros que escriben nahuablantes y religiosos, pues informan a Sagún y a otros frailes, aunque este diccionario es de Fray Alonso de Molina, es un diccionario muy útil que aunque ya no hablamos de esta manera, algo quedó ahí plasmado con otra forma de escritura. Voy a leer brevemente algo que yo encuentro aquí y una definición donde tiene la palabra xolotl. Por ejemplo, dice xolhuastli, aunque no lo anoté aquí, xolhuastli dice aquí que es huastli. Huastli es una especie de utensilio. Pero xol, ¿por qué tiene la raíz xol? O que viene también de xolo, de ahí viene xolo. Dice aquí que xolhuastli es una escobilla para limpiar la ropa. O sea, una escobilla hará esto, ¿verdad? Se pega a un cuerpo la escobilla y hace esto varias veces. Digamos que se repega, se une ahí, se junta. Esa es la función de la escobilla. Estas escobillas a lo mejor que hemos visto de raíz, ¿verdad? Una raíz que se usan todavía en México, muy natural. Pero bueno, vamos a ver también, aquí está xolo,
pero sin TL, en el diccionario de Fray Alonso de Molina, dice paje, dice que xolo significa paje, mozo, criado o esclavo. Así dice. Paje, mozo, criado, esclavo. Así lo define el xolo. Vamos a ver. Y algo me parece interesante también, dice xoloca, sentarse de cuclillas, o sea, encuclillarse, el verbo xoloca. Yo lo que entiendo es que esta palabra es que la raíz xolo aquí se aplica porque si uno se encuclilla, como que se pliega las piernas con las pantorrillas, ¿verdad? Se junta. Yo digo también, entiendo un poco así, a la manera de, ¿cómo alguien se acuerda cómo se llaman las partes del ajolote que hace esto hacia atrás? Como si fueran orejitas, así. Las pliega, ¿verdad? Hacia atrás. Este, pues a ti también las piernas sale encuclillarse a una persona, las piernas se pliegan, ¿sí? Se juntan con las pantorrillas. Branquias, ¿verdad? Esas que parecen cuernitos, que son extremidades, ¿verdad? Del ajolote, hoy en día muy comentado. Ajá. Y por eso entonces yo entiendo que se puede usar la raíz xolo para encuclillarse, como dice aquí el diccionario, sentarse de cuclillas. Pero voy a leer algo más. Dice aquí como verbo, viene la raíz xolo, xolochoa, dice aquí, bueno, si yo digo, por ejemplo, nitla xolochoa, quiere decir arrugar o plegar algo, ¿sí? A eso nos va a ayudar. Xolochtic, arrugada cosa, dice aquí el diccionario. Xolochtic, ahí está xolo, ¿verdad? Y aquí hay algo que me interesa también, dice xoloni, xoloni, dice aquí empeorarse la llaga. A ver, vamos a poner aquí el diccionario ahora, que también lo pueden conseguir los que nos estén viendo. Es un diccionario muy útil, aunque vienen términos muy antiguos, también vienen términos, palabras, verbos, sustantivos y demás vocabulario. Vienen también que los hablantes de cualquier región, pues podemos encontrar palabras ahí que hoy todavía seguimos usando, aunque también mucho de eso es lo que se usaba antiguamente, ¿sí? Sobre todo en este valle. Bueno, ya vimos ahí que Xoloni, lo último que encontré, ahí dice que empeorarse la llaga, cuando una llaga se empeora, Xoloni, pero como hay variantes en la lengua náhuatl, y esta lengua la seguimos hablando en muchos estados, más de 20 estados de la República. Yo escuché en la Huasteca, sobre todo veracruzana, la escuché como Xoloni, como al verbo se moja. Sí, si yo digo ni Xoloni, me mojo. Ti Xoloni, te mojas. Xoloni se moja. ¿Sí? Pero vamos a ver algo relativo aquí. Yo anoté por aquí Xolontoc, pero lo vamos a ver enseguida. Ahora vamos a ver la primera palabra, ¿sí? Acuérdense de esto, Xoloni con Xolontoc, lo vamos a platicar enseguida, después de estas palabras. Xolochquiza, aquí está xolo, pero aquí lo interesante es el verbo quiza, que significa salir. Pero viene xolo de xoloch, de xolochtic. Aquí se ha perdido esta terminación, tic, así.
se pierde, porque Xolochtli quiere decir arrugado. ¿Cómo creen que esta palabra se usa todavía en muchas zonas náhuatl de la Huasteca, donde yo escuché? Xolochquiza es, por ejemplo, si yo tengo una camisa hasta acá, de manga larga, y entonces así yo puedo jalar hacia acá para arrugar la camisa. Esa es la idea de xolo, arrugar también. No sé si está bien dicho plegar, ¿sí? Juntar las pliegues porque se arruga la camisa. Y xolochquiza nomac quiere decir mi mano sale, o sea, sale de algo que se arruga, que es la camisa, la vestimenta, ¿sí? Sale, ajá, a partir de que se arruga, entonces ya se muestra la mano, xolochquiza. O si yo recuerdo bien también, a veces cuando uno agarraba un puerquito de esos chiquitos, que eran como bebés o un poco más grandes, pero se te escapaba, lo agarras así, pero algunos no tenían pelito, o un pez que estás pescando, y si dices xolochquiza o xolochquizac, quiere decir en pasado, pues se me escapó. ¿Por qué? Porque lo tomé, pero se fue. La idea es que es eso, que se escapa algo, ¿no? Xolochquis, bueno, en el puerquito sí se pueden ver que se arruga la piel de sus peloncitos, ¿sí? Y entonces esa es la idea de algo que sale con pliegues, con arrugas, ¿sí? Como el primer ejemplo de una mano que sale teniendo una manga larga, la camisa, y que la tela se pliega, se arruga, ¿sí? Y por eso ese es el verbo. Ujú. Literalmente lo que sale se muestra con pliegues, con arrugas, ¿sí? Como ese ejemplo de la camisa. Pero ¿cómo es que encontramos también la raíz xolo, pero aquí completo, xolot, en este ave muy conocida que decimos guajolote, ¿verdad? En el español mexicano. Y hasta decimos guajolota, pero en realidad en náhuatl el término xolot solo es aplicado al macho. Este animalito que es tan especial porque cuando se enoja o cuando se va a parear, o de repente también así, parece que se transforma, ¿no? O sea, el, el, el moco se hace más grande y la colita se esponja así las alas, y luego la colita de atrás se pliega, digamos, se junta un poco hacia su espalda, ¿verdad? Yo entiendo que por eso tiene la raíz de xolotl, ¿sí? Como el plegadizo, y wesh, a veces yo entiendo esa raíz, wesh, de hueyi, grande, pero también de grandeza, pero aquí en este caso wesh, porque es un animalito. Para mí es que es de weshtik, que es grande. Ajá, ¿sí? O lo otro, si es nada más pues sí, como de huehue, de algo muy viejo, ajá, huexolotl, ajá, sí. Ujú, ujú. Entonces, aquí también está la raíz xolotl. ¿Qué es lo que se pliega aquí? Pues no podemos definir exactamente así fácilmente, porque el moco cuando se hace grande, cuando se enoja o se aparea, de repente se hace grande, ¿verdad? Y se pliega, un poco del pico se sale hacia acá y se pliega hacia un lado, hacia un lado, hacia su cabeza, su cuello casi, ¿no? Por aquí. Se pliega el moco. Pero me parece a mí que la idea de Xolotl también es que su colita se pega así hacia su cuerpo, hacia su espalda, así como el ajolote,
que también lo vamos a ver. ¿Qué? ¿Cómo dijimos? Las branquias se pliegan, se pegan hacia su cuellito, su cuello, ¿verdad? Eso es interesante. Entonces, así podemos ir entendiendo esta palabra xolotl. Bueno, ahí dibujé algo. Ustedes pueden buscar después en sus casas, pueden buscar, o si los que tengan un huexolotl, pues pueden verlo, pueden observarlo. Y si no, hoy en día podemos buscarlo también, las imágenes en, en internet, ¿verdad? Bueno, hasta aquí vamos bien, se va entendiendo esta palabra. Ujú. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? A ver, vamos a preguntar acá al compañero que está acá, a Víctor, si sí se va entendiendo esta palabra. Ujú. Bueno, vamos a ver ahora otra palabra que a mí me parece muy interesante porque es tlacaxolotl. Claro que este tlacaxolotl yo lo tomé del diccionario de Molina porque tlacaxolotl eh, no en toda la República existe, ni siquiera en la Huasteca, lugares de mucho monte, bosque o selva, pero sí en Chiapas, donde hay más selvas, donde hay más animales numerosos. El tlacaxolotl es lo que en español se conoce como, a ver, vamos a preguntar al compañero que si se acuerda de cómo se llama ese animalito que tiene como una trompita así, como un elefantito. ¿Cómo se llama? Tapir. El tapir, que algunos le llaman el elefantito mexicano o el elefantito de América, porque también existe en otros lugares. Parece un elefantito, si lo han por ahí visto, pero en los nahuablantes desde hace tiempo le llamaban tlacaxolotl. Pero ¿por qué otra vez aquí encontramos xolotl? Ya vamos entendiendo, vamos hilando las ideas, ¿verdad? Pues posiblemente porque esa trompita se pliega hacia acá, ¿verdad? Se pliega, se pega, se puede ser hacia atrás, se puede ser hacia adelante, ¿verdad? ¿Sí? Como la trompa de un elefante, ¿no? Que lo puede usar hacia arriba, doblarlo y echarse agua así, pero también hacia acá, X, se pliega esa trompita, digamos. Entonces, pero tlaca en otro sentido, tlaca viene de tlacatl, y tlacatl significa persona, también significa hombre. Hoy en día se usa más como hombre, varón, pero antiguamente, en el México antiguo se usaba tlacatl para hombre y mujer. Eso está anotado en los diccionarios, en los documentos. Pero entonces, aquí tlacaxolotl quiere decir es un xolotl, es algo que tiene algo plegadizo, el plegadizo, pero tiene algo plegadizo, pero es grande. Tlaca es grande. Ajá. De tlacatl, nada más queda tlaca, porque la TL no hay necesidad de llevarlo, porque el náhuatl es un idioma aglutinante y las palabras que terminan en TL, al aglutinarse, al juntarse con otras raíces, al polisintetizarse, se pierde la TL, ¿verdad? Hemos visto esa regla, hemos visto bien eso, cómo se van formando las palabras, ¿sí? Bueno, hasta ahí hemos visto dos animalitos, ¿verdad? Pero acuérdense de que dijimos Xoloni, en el diccionario encontramos, pero es la misma raíz, solo que aquí ya no lleva la I, se ha perdido la I, ajá, para para agregar toc, que quiere decir, Xolontoc quiere decir está mojado. Por ejemplo, si algo está mojado, ah, mi cabello, Xolontoc, Notzoncal, así decimos en la Huasteca. Xolontoc, Notzoncal. Xolontoc, Noixayac, aquí el rostro, la cara, ¿verdad? Xolontoc, Nomacpil, si está mojado, ¿verdad? Xolontoc, Nocuitlapan, acá mi espalda está mojada. Así lo usamos en la Huasteca.
xolontoc, como mojado. Pero no es la única palabra para, para decir mojado, ¿sí? También se puede decir de otra manera, como apiltic, está mojado, ¿sí? Pero xolontoc me parece que viene con esta idea de plegadizo, que sea algo que se arruga. No sabemos aquí si xolo, porque se- el agua se pliega o se junta aquí en la superficie, en el cuerpo, en el dedo, en la mano, en la cara, o si se refiere a algún animalito, a algo más como el axolotl, que si se saca del agua, aún así, pues parece como, pues, pues sí, mojado, mojado, ¿verdad? Pero, o sea, aunque estés fuera del agua, pero no sabemos exactamente ahí la raíz, el por qué, pero sí lo usamos xolontoc como mojado, ¿sí? Yo me atrevo a decir, no sabemos todas las raíces, ¿verdad? Pero me atrevo a decir que pues el agua que se pliega, que se junta aquí también al cuerpo, como esta trompita que se junta hacia acá y como este moco que se junta, como esta colita que se junta hacia el cuerpo, el agua también se junta aquí en el cuerpo. Entonces, pienso que pues posible que por eso xolontoc, mojado, ¿sí? Mojado. Ujú. Digamos, una raíz más difícil, pero pues así vamos entendiendo poco a poco cómo es esta palabra xolotl. Aquí encontré esto, me acordé, porque es una palabra larga, pero sí usamos en la Huasteca porque decimos mocuaxolochowa. Aquí xolo se hace verbo, xolochowa, ¿sí? Qua significa cabeza y mo como se. Pero ¿a qué decimos mocuaxolochowa? Bueno, déjenme explicarles que en la Huasteca, en algunas zonas se usan los caballos, muchos caballos, mucho los caballos. En algunos lugares no tanto, pero recuerdo bien que cuando, sobre todo, si un caballo se enoja, a veces hace esto, las orejitas las pega así a la cabeza. O si yo me acuerdo que a veces hacíamos correr un caballo y a veces, bueno, los que saben de esto, pues poner el caballo, amarrarlo aquí y luego ponerle un bozal, quiere decir nada más el mismo mecate, se le da una vuelta y se pone un bozal. Pero a veces cuando se hacía correr el caballo, se quitaba el bozal y entonces cómo lo deteníamos en plena carrera. Y entonces lo que hacía era que se agachaba la cabeza para que no le pusieras el bozal, porque el bozal lo tenías que poner al aire, así al momento, para detenerlo. Si no, pues te lleva, si no atropellas a alguien. Bueno, lo que quiero decir es que buscaba a veces que no se lo pusieras y hacía así la cabeza y las orejitas hacia acá. Y cuando veíamos eso, o cuando se enojaban, decíamos mocuacholochowa, mocaguayo, mocuacholochowa. Yo lo que creo es que no es que se haga como xolot, aunque sí también parece, ¿verdad? Que se haga como un ajolote, porque no viene la palabra ajolote aquí, sino nada más xolo. Yo lo que entiendo es que como pues se repliega, o sea, sus orejas, aunque no viene mencionado exactamente, bueno, si su cabeza sí viene aquí, ¿sí? Quiere decir que algo pasa, algo se hace plegadizo aquí en su cabeza, pues que eran las orejitas. Cuando se enojaban, cuando los hacía uno correr y no dejaban que se pusiera el mecate, el bozal para detenerlo, así decíamos, mocuacholochowa. A mí este verbo me parece muy largo, interesante, bonito, porque pues se usa todavía,
Nosotros no podemos hacer eso porque ya nuestras orejitas están más plegadas hacia la cabeza. Pero los caballos sí, los puercos. Ajá. Entonces, ahí está ese uso todavía de xolo. Y hay muchas palabras con esta raíz xolo. Ujú. No nos alcanzaría una sesión, ¿verdad? Pero de esta manera podemos ir entendiendo esto, cómo el náhuatl, como siempre hemos dicho, es descriptivo, ¿verdad? Es aglutinante. Se juntan varias raíces y se va hablando, se va platicando, se va armando, se va pensando. Vamos a ver ahora la palabra texolotl. También está xolotl aquí al final, está completo xolotl. Se está hablando entonces de un xolotl, pero este xolotl aquí dice que es algo de piedra. Este xolotl es de piedra. ¿Qué puede ser entonces? Pues en el español mexicano tenemos una palabra, ¿verdad? Se parece, texolotl ¿a qué palabra se parece? Aquí vamos a... ¿Cómo? Tejolote. Tejolote, ¿verdad? Como tejolote viene de texolotl. Bueno, vamos a imaginar un poco, lo voy a poner aunque aquí de rojo, generalmente el texolotl, bueno, es una piedra que está más o menos así, así se hacían antiguamente y todavía. Eh, ¿Cómo se dice cuando algo cabe bien en la mano, tiene la medida de la mano más o menos normal? No, ¿ergonómico o ergonómico? Ergonómico. Bueno, entonces el texolotl es ergonómico porque uno lo toma y exactamente cabe aquí la mano y entonces uno empieza a hacer la salsa en el molcajete. Pero ¿por qué tiene la raíz xolotl esta piedra y el molcajete no? Molcachit, pero la piedra sí. Pues lo que se entiende es que aquí, así como el diccionario que vimos que decía xolo, pero en una parte también dice xolotl, con TL, dice paje, criado, esclavo, pero en otro sentido también aparece xolo como gemelo, gemelo. ¿Cómo es que puede ser gemelo? Pues un poco la idea aquí es esto de que esta parte es igual a esta, ¿verdad? Ahí está la idea de gemelo, ¿sí? Es casi las piedras, aunque se van gastando, cuando se hacen, ya tiene que ser esta extremidad con esta igual, ¿verdad? Claro que hay otros diferentes, ¿no? Pero en su generalidad, el texolot debe ser así, como si fueran dos gemelos, ¿verdad? Pero entonces aquí, xolot, equivale a gemelo. Pero entonces, ¿por qué el diccionario dice paje, criado, paje? Yo lo que entiendo es que un paje es alguien que siempre va con su señor, su rey o ¿sí? Como se dice que Quetzalcóatl tenía pajes, tenía como enanitos, ajá, y decían Ixolowan, aunque también enanito se dice zapa, porque yo lo que entiendo es que van ahí muy junto, ¿verdad? El paje siempre tiene que ir muy junto. No sabemos si muy al lado o aquí adelante. ¿Quién es el paje en las bodas? Las bodas actuales. ¿Qué función? ¿Dónde camina el paje? Los pajes. Atrás. Son los que levantan la cola de la novia. ¿Sí? Ujú. Es un paje, ¿no? Los pajecitos. Sí. ¿Sí?
Entonces, tienen que ir pegados, ahí juntos, ¿no? Da un poco la idea de plegadizo, pegado, juntado, junto, un poco, ¿verdad? El paje, entonces. O el criado, a lo mejor ya la manera occidental, el criado también, pues debe estar junto a su amo a ver para qué qué le va a ordenar, ¿verdad? Digamos, ¿no? Sí, siempre están muy juntos, ¿no? No sabría decir yo por qué también dicen esclavo, cholo, ¿verdad? Ujú. Pero así vamos conociendo despacio, ¿sí? Esta raíz xolotl. Ahora aquí lo más conocido, axolotl, ¿verdad? Ahí está entonces xolotl que, como ya hemos platicado, tiene sus branquias y muy continuamente las abre, las cierra, se pliegan acá, se juntan acá a su cabeza y otra vez las abre, ¿verdad? Así, esa es una característica muy interesante del axolotl, del ajolote. Yo en algún momento pensé también que el ajolote yo lo que pensé es porque se dice que si pierde una extremidad, le sale otra vez, nuevamente. Yo había pensado en ese sentido, pero también puede ser que por sus branquias, por esto que pliega y otra vez repliega y así, es posible. Pero la A, ¿qué sería la A? ¿Qué sería la A? De agua, puede ser, sí, ¿verdad? Porque es acuático, ¿sí? Entonces, como si dijéramos como el plegadizo del agua, que se pliega, pero es acuático, ¿verdad? Bueno, tiene algo plegadizo y que es acuático. Yo entiendo así en parte. Ujú. Entonces, ¿qué será el Xoloitzcuintli? Pues es un poco difícil, ¿verdad? Porque Itzcuintli se refiere al animalito, a esa especie de animalito, Itzcuintli. Pero ¿por qué le decimos Xoloitzcuintli? Una cosa es cierto que sí yo no tengo un Xoloitzcuintle en la casa, pero sí es, como no tiene pelo, es posible que lo nombraran porque al convivir con los que hablaban náhuatl, es posible que vieran más cercanos sus arrugas, ¿verdad? Al sentarse, al dormirse, al acomodarse, ¿verdad? Posiblemente, ¿verdad? Como nosotros si nos desnudos, pues se ven las pliegues de la panza, ¿no? ¿Verdad? Sí. Ah, bueno, aquí aparece bueno, acá nos muestran un a ver si se ve. Da esa idea, ¿verdad? Aquí que tiene arrugas aquí, porque no, como no tiene pelo, aquí como si tuviera muchas arrugas, bueno, esta es una reproducción, pero sí se ve, ¿verdad? Aquí mismo en la cabecita. Yo pienso que se puede referirse a eso, ¿no? Ujú. El Xolo, Itzcuintli, ¿sí? Ujú. Pues bueno, hay todavía más palabras. Aquí mismo, sí, así como vemos con arrugas, podemos decir que este Itzcuintli es Xolochtic, o sea, arrugado, que tiene arrugas. Xolochtic. Ajá. Ujú. Bueno, por aquí lo colocamos, aquí lo entregamos. Ajá. Bueno, así estamos viendo cómo para algunos animalitos, pues los antiguos nahuablantes los describían por sus características, por alguna cosa muy particular, que tenían algo plegadizo, los nombraban, los describían muy bien a partir de una característica.
de un animalito, y lo hemos visto en otras palabras también, en otras descripciones de animalitos, de plantas, este, cómo es el náhuatl. En este caso, seguimos viendo que el náhuatl es muy descriptivo, aglutinante, metafórico también, ¿verdad? Como hemos dicho ya, ¿sí? Y pues estamos viendo esta raíz, cómo nos puede ir llevando, si pusiéramos otra lista, cómo nos puede ir llevando, describiendo otras cosas, ¿sí? Pero siempre parece una línea, la idea de plegadizo, la idea de arrugas que se juntan, ¿verdad? Ujú. Bueno, vamos a seguir después, pero si ya hay preguntas, comentarios, podemos empezar a platicar con las gentes que están conectadas. Y pues bienvenidos, qué bueno que nos visitan, que se acercan. Muchas gracias, temas tiene. Sigan algunas preguntas, algunos comentarios. Y también los seguimos invitando a que en sus preguntas, sus comentarios, los vamos a estar leyendo ahorita. Esperamos poder contestar a todos. Le leo algunos antiguos y cuando iba empezando la transmisión nos decía David Abraira, gracias por mantener viva la lengua aquí en TikTok. Hacemos su comentario. Aquí en YouTube nos pregunta Lugo García Eli. ¿Sholot son cualidades acaso del perro? Chichimecas, dominicos, los perros fieles de la divinidad. Habla de cualidades en estas culturas sobre las cualidades de los perros. Saludos, Temachtian. Ujú. Sí, saludos igual, Ujú. igual, sí. Pues nos pregunta que si también son como cualidades de los perros. ¿Qué le diría Temachtian? Ah, bueno, lo que encontramos con la palabra Xolotl es que en náhuatl pues es muy descriptiva la lengua, y lo que encontramos aquí con estas palabras, por lo menos algunas generalidades, es la descripción de lo físico, ¿verdad? En este caso el axolotl, el ajolote, ¿sí? Se refiere más a lo físico, por algo físico, como el tlacaxolotl, el tapir también, ¿sí? Se nombran a partir de algo físico, a partir de algo del cuerpo. Ujú, ujú. Eh, Eso es lo que podría decir. No veo aquí que describa, digamos, las cualidades, que también se pueden describir de otra manera. Cuando ya las personas pues convivimos con los animalitos, sí podemos describir las cualidades, pero yo entiendo pues que serían con otras palabras. Ujú, sí. Ujú. Bueno, seguimos leyendo sus comentarios. John Gontz, aquí en Facebook, nos escribía: Maestro, tengo una palabra que quiero conversar con usted, es con la raíz de Xolotl. Ujú. Es que nos escriba, ¿verdad? Ajá. Sí, que Sí, la escriba. sí. Este, Julio Contreras, aquí en TikTok, nos envía saludos. Dice: Saludo desde Los Ángeles, California. Saludos igualmente, gracias. Verónica84 nos saluda, dice: Hola, maestro, aquí en YouTube. Em, Kaizenista nos dice: Los encontré desde Texas. Me hace feliz escuchar nuestro lenguaje nativo. Igualmente nos hace feliz que nos escriban. Aquí nos escriben Becky Díaz en TikTok. Cuando el apellido es Sholot, sin la L, ¿qué significa? Aún, o sea, en el diccionario de Molina que leímos al principio, dice que Xolo, sin la L y sin la L y sin la T, aún significa también paje, criado o esclavo. Claro, eso
pues así lo anotaron, ujú, los antiguos, pero pues también como vimos es amplio el término xolo o xolotl. Ujú. A veces cuando ya se usan como apellidos ya escritos en esta forma de escritura con alfabeto, a veces se desgastan y a veces ya no se usan completo las palabras y ya no se sabe el origen del apellido, ¿verdad? Pues porque ya se usa otra escritura y va pasando de generación en generación y también se va gastando la palabra. Pero sí, para mí que es lo mismo xolo y xolotl. Ujú. Pues le agradecemos, Temastiani. Em, nos preguntaba Jai sobre la palabra shosholoka. Xoxoloca. Shosholoka. Ah, ajá. Ujú. Bueno, aquí encontré solamente xoloca en el diccionario de Molina, xoloca, y dice encuclillar como verbo. Pero si yo digo xoxoloca, entonces estoy duplicando como esta idea de encuclillar y encuclillar, ¿verdad? Ujú. Sí, xoloca es encuclillar o encuclillarse. Pero entonces si alguien dice xoxoloca, también puede referirse a encuclillarse y otra vez encuclillarse, digamos, ¿no? O sea, como algo, se duplica pues la raíz. Eso es lo que yo entiendo, pero también puede referirse a algo más como verbo, escribiendo algo más, pero dependerá de la variante. En este caso, lo que yo estoy diciendo es lo que viene el diccionario hace ratito, que dice xoloca, encuclillar, encuclillarse, pero como la lengua náhuatl también se duplica para decir si una acción se hace varias veces, pues ahí es lo que puedo decir de xoxoloca, encuclillarse y encuclillarse. Ujú. A la manera pues antigua. Pero también digo, puede ser que en alguna otra región, náhuatl, se use un poquito distinto para describir algo un poquito diferente, pero para mí que parecido. Porque en cuclillarse, como digo, se pliegan las piernas a las pantorrillas y al revés, ¿verdad? Se juntan y por eso a mí me parece que sigue la idea esto de plegarse, ajá, de plegar. Ujú. En Xoloca y Xoxoloca. Ujú, Gracias, Temastiani. Le sigo leyendo algunos ujú, comentarios. ujú. Agradecemos sus comentarios, sus preguntas. Dice Roclando Leiva, aquí en TikTok. En algún momento podría analizar el náhuatl del Nican Mopowa del escrito de la Tonantzin Guadalupe. Bueno, sí lo hemos trabajado en talleres y lo hemos trabajado con algunos, sí, también sacerdotes religiosos porque les interesa. Pues sí, en algún momento podríamos analizar algunos renglones, algunos textos, ¿verdad? Sí, a lo mejor acercándose la fecha de diciembre, posiblemente, porque pues son textos ya clásicos, son textos muy, muy importantes, muy interesantes, y a mucha gente le interesa, también a nosotros, pues como para aprender, para analizar, para trabajar. Ujú. Muchas gracias por el comentario y por la respuesta, Temastiani. Le sigo leyendo. En Facebook, Carla Quintana Bears nos dice: Saludos desde Australia, soy mexicana de San Pablo de Petlapa. San Pablo Tepetlapa, Ujú. ¿qué será Tlaxcala? No sé, Ujú. posiblemente. Bueno, Que pues nos los saludos escriba. también. Sí. Sí, Mm, saludos y qué bueno que se conecta. Aquí Ya estamos conectados. estamos conectados. Ujú, Verónica84 nos dice: Saludos desde el estado supongo que es Guanajuato. O de Guadalajara, podría ser. ujú. Este,
John Gons nos dice, la palabra es Texolpalpaneca, Texopanco o Texopalpan. Ujú. Ujú. Eso es lo que quería que analizáramos. Quería que analizáramos. ¿Cómo dice? A ver otra vez. Texolpalpaneca, Techol, techol, pa, pal, Texolpalpaneca, techol, pal, paneca, paneca. Ajá. ¿Y la otra? Texopanco. Techopanco. Ajá. Bueno, Techopanco parece decir que co es un lugar y pan en alto y techo eh, como algo que tiene piedra, o sea, como un lugar en alto, techo, eh, o sea, que tiene algo como polvo pulverizado, ajá, pero es de piedra. Pero también puede referirse a un lugar con una especie de piedra, sí, una especie de piedra azul, azul. Ujú. Ajá, porque a veces techo se refiere a algo azul, techot, una piedra azul. Claro, tendremos, a lo mejor nos ayuda que nos diga si esta palabra es un paraje en algún lugar. Ujú. Y Techolpalpaneca parece, es un gentilicio también, habla de las gentes de un lugar llamado Techolpampan, ¿no? Techolpampan, ¿sí? Pero habría que ver si ese tipo de piedra también ahí, Techolpalpan, este, si no es que no le falta alguna letra, algún sonido, parece decir también Techolpalpaneca, como la gente que habita en un lugar donde hay piedra y esa piedra tiene forma de techolotl, de techolotl. Pues alguna piedra como grande, digamos, ¿no? Claro, ahí nos dirán, nos ayudarán también ahí, si yo lo que entiendo es que es una palabra usada en Tlaxcala para mí, ¿no? Hay que nos diga si sí, para acercarnos un poco más. Eso es lo que puedo decir, ¿sí? Pero ya sabemos que una palabra o el nombre del lugar, un paraje, una toponimia, a veces tenemos que ver si aparece en un documento, en un códice, en un manuscrito, un texto antiguo, y además en qué fechas, pero además sabemos que si la gente sigue hablando el náhuatl, pues a veces va cambiando porque ya ahora se escribe con otra forma de escritura, pero también va cambiando porque se va hablando más el español y ya hay más dificultad de pronunciación, ¿sí? Entonces yo lo que quiero decir es que estas palabras, lo que hacía a primer ojo o a ojo de pájaro, damos una traducción así rápida, pero una palabra, como sabemos aquí en el taller, puede llevarnos mucho tiempo. A veces tenemos que visitar el lugar, si es que existe el lugar todavía, cómo se nombró, cuándo se nombró, si hay un mito de fundación de ese pueblo, de ese paraje, o si es un pueblo grande, un altepetl. Entonces, eso es lo interesante, lo bello de trabajar con la lengua náhuatl, porque pasan estas cosas. O sea, no es fácil eh, traducir así, luego, pues, un paraje, una toponimia. Ya lo hemos visto, ¿verdad? Pero este es lo que podemos comentar por lo pronto. Ujú. Bueno, les agradecemos sus preguntas, su respuesta, temas Jenny. Seguimos leyendo algunos comentarios, algunas preguntas. Nos escribían en náhuatl, ¿verdad? Ujú. Yo creo que ¿Qué esta parte dice? sí la entiende. A ver. Dice, Xicpiaca, el Cualiteotlac, Nochime. Ese está más claro. Dice que tengan una muy buena tarde
Ajá, Bueno, todos, aquí nos todas, escribe todos. Terele. Ajá, Xipeyas, posiblemente nos escriban de la Huasteca, ¿verdad? De posiblemente. Hidalgo, ¿verdad? Sí, Ajá, le o agradecemos. Veracruz, también le agradecemos. Ajá. Le agradecemos por sus buenos deseos a Tere. Este. Carla Quintana nos responde que San Pablo Tepetlapa, me decía mi abuela que era lugar sobre rocas volcánicas en Ujú, Coyoacán, mm, Ciudad de México. ujú, ujú. Ah, Sí, Tepetlapa, sí. Debe ser de Tepetlapan, pan, arriba, sobre, un lugar en alto, y Tepetla, pues sí, Tlapan, bueno, Tlapan también es como Tlapanco, Tlapan, sí, un lugar en alto, y pues sí es piedra. Y en Coyoacán, pues hay zonas, hay pedregales, ¿no? En ujú, Coyoacán. en Coyoacán, Sí, sí. ajá, ahí tiene zonas muy de piedras volcánicas, Ujú. piedras negras, bonitas, ujú, Muy bien, Temachini, gracias. volcánicas, sí. Ujú, Nos dice Rolando G3, ya me suscribí aquí en YouTube. Entonces, gracias. Nos invitamos a que se suscriban allí en YouTube. Nos ayuda mucho. Quiero leer este. Nos comenta en TikTok. Nimki dice: Xolopichihua, actuar a tontas y a locas, hacer algo sin reflexión. así dice el diccionario, Ujú. y también se usa así en la Huasteca. Ujú. Xolopichihua. Xolopichiwa. Moshik, Xolopichiwa. Setekich, ¿no? No hagas así de manera, de cualquier manera, o como mal, un trabajo, pues, ¿no? Claro. Sí, eso también, no comentamos algo en ese sentido, pero sí, sí todavía se usa también. Y en el diccionario aparece precisamente eso de hacer las cosas no bien, también aparece solo. No sabemos por qué ahí, cómo podemos encontrar la raíz. Como digo, hay muchas palabras que, este, que faltarían por platicar, por analizar. Ujú, Sí, gracias, Sebastiani. Le voy a leer los comentarios aquí en Facebook. ujú, Este no lo puedo poner en la pantalla porque se me pasó, se me desapareció. ujú. Pero dice: Solo H. Diana. Tuve un profesor que decía que Xolot era para decir monstruoso, asombroso. Eso lo teníamos presente para el Xolitzcuintli. ¿También tiene relación esa interpretación? He escuchado eso del monstruo, o sea, porque es que ese de monstruo, pero sobre todo lo he escuchado con el ajolote, que le llaman como el monstruo del agua y todo eso. Me parece que se acerca algo, porque pues sí es interesante, sorprendente, como monstruoso, un ajolote, ¿verdad? Es algo común. Y también el Xoloitzcuintle, también. Pero en sí la raíz, como raíz, y comparando y viendo, juntando otras, otras palabras, cómo está la raíz de Xolo, en lo general, lo que explica es, lo que acerca, explica es eso de algo plegadizo, algo con arrugas, lo que hemos platicado, ¿verdad? Ujú, Gracias, Temachtiani. Seguimos leyendo algunas preguntas, comentarios. Em, Aquí nos escribe Julio Contreras. En TikTok, cuántas variantes de lengua náhuatl se conocen o existen? Creo que varía por región. Muchas, ¿verdad? sí, bueno, no sabremos decir ahora exactamente, pero aún en las grandes regiones nahuas, para mí que he trabajado un poco en la Huasteca, sobre todo veracruzana, este, pues nada más de una comunidad, de un municipio a otro municipio, una región a otra, la Huasteca es muy grande, hay variantes ligeras, ¿verdad? Hay variantes ligeras. Ujú. Ujú. Y aún así, como lo vieron, nos mandan ahí un texto, unos renglones, unos saludos de alguien nahuablante, que yo supongo que es de Hidalgo,
o puede ser también de Veracruz. Y bueno, se puede entender porque es algo muy fácil, es algo, eso nos está mandando saludos, ¿verdad? Pero puede variar de una región a otra la forma también de mandar saludos, la forma de saludar, algo un poco puede variar, pero en lo general, lo hemos visto, se puede uno dar a entender. Ujú. Ujú. Sí. Muchas gracias, Temastiani. También agradecemos a quienes donan aquí en TikTok. Muchísimas gracias, Julio Contreras. Y seguimos leyendo algunos comentarios, preguntas. Aquí en TikTok, perdón, en YouTube. Nos comenta Roland G3, dice, yo soy de Santo Domingo, Coyacán, y si hay mucha piedra. Em, y nos Ujú. pregunta, ¿cómo se dice temazcal en las alturas? Yo tengo un temazcal en la azotea en Santo Domingo, Coyoacán. Ah, temazcal en las alturas. Bueno, pues si queremos, si queremos decir, por ejemplo, eh, como si fuera diciendo pues que está arriba, ¿sí? Una podemos decir, por ejemplo, cuando se nombra un lugar arriba del cerro, en la cumbre de un cerro, se dice, por ejemplo, Tepepan, como Tepepan en Xochimilco, ¿sí? Tepepan. Y si se nombra un lugar que está arriba de nosotros, Tlapanco, ¿sí? Tlapanco, fíjense, como Tlapanco, que es como un pisito, ¿verdad? Allá arriba, ahí podemos guardar los tiliches en los pueblos, así lo hacemos, ¿no? Y esa palabra Tlapanco, pues se puede agregar. Por ejemplo, bueno, esa es mi propuesta, ¿no? Temazcaltlapanco quiere decir que hay un lugar en alto, pero que tiene temazcal, ¿sí? Lo repetimos aquí, Temazcaltlapanco. Yo lo diría así. Algún otro nahuablante lo podría decir a lo mejor de otra manera. Yo lo veo así, por esta idea que les digo. Un tlapanco es un lugar en alto, allá, como un pisito, antes del techo, te guardan cosas. Y yo diría así. Ujú. Temas caltlapanco. Ujú. A lo mejor les parece muy largo, no tan cómodo para el español, pero bueno, así, eso es una propuesta, ¿eh? Ujú. Pues bien, muchísimas gracias, Sebastián. Ahí tiene el Andrew. Y bueno, seguimos agradeciendo a Nimiki Nini 33 que nos ha donado. Muchísimas gracias. Shelly Byun que también nos donó ahorita. Y Becky Díaz. Muchas gracias. Este. Les leo un comentario y una pregunta aquí en Facebook. Ujú. Y creo que también con eso vamos acabando, Tomás Teni, Sí. por la hora. Nos escribe Maya Carmita, más bien nos escribía hace rato. Dice, sabemos por las fuentes antiguas que Xolotl era quien regía lo que tiene que ver con el fruto doble, los caminos bifurcados y los gemelos o cuates, como dice el Temachtiani, es símbolo de transformación. En Hidalgo siguen los rituales de la fruta doble. Ujú. Sí, he escuchado eso. La fruta doble, los caminos que se bifurcan, sí. Pues sí, porque son gemelos, ¿no? La fruta doble, Ujú, el elote, el plátano, ujú, pues sí, cabe ahí la palabra xolotl, ujú. ¿sí? Ujú. Bien, y le leo esta pregunta de Mari Cisneros. Eh, Dice, buenas tardes, la palabra la cacholot es para personas o animales, dice. Ujú. Bueno, en este caso así se nombraba antiguamente, aparece en el diccionario de Molina como tapir, o sea, es el tapir, pero aquí tlaca no es lo más importante, sino lo más importante es xolotl, y por eso platicábamos que xolotl es por la trompita del tapir, que es como un elefantito, ¿verdad? Su trompita lo mueve a la manera del elefante africano, asiático, y por eso los nahuas antiguos lo nombraron Tlacaxolotl, pero Tlaca, en este caso, sí, en otro caso, puede significar persona,
hombre, hoy en día en el náhuatl contemporáneo, hombre, varón, pero en este caso, de la manera antigua, se usaba para decir tlaca, o sea, como algo grande, ¿sí? Ujú, sí, sí, en la Huasteca tenemos, por ejemplo, tlaca tecolotl, que significa tecolote, como tecolote grande, ujú, ujú, o tecolote personificado. También esto puede ser como el xolotl, el plegadizo, personificado. A lo mejor, posiblemente sí lo comparaban con una persona porque, bueno, aquí decía algún investigador muy interesante, porque Tlacayolotl aparece también en el Códice Florentino y aparece un dibujo y este investigador se divertía también porque decía que habían dibujado un tapir, pero más parecía persona porque lo hicieron como sonriendo, como si tuviera dientes de persona, pues precisamente por la raíz tlaca, que significa persona, humano. Y entonces parecía que este dibujo parecía que se reía el tapir, ¿sí? O sea, muy feo, no se parece mucho al tapir. Y él decía, es que antes no había fotos. Y si un informante decía de Tlacacholo, ¿cómo lo explica? Si no tenía una foto, no tenía una cámara, no tenía o que dibujara a él, ¿no? Ahí se veía ya que dibujaban a la manera occidental y a la manera indígena, pero pues lo acercaron, pero sí aparece ahí en un códice, el códice florentino, en Tlacacholoc, sí tomaron en cuenta esa idea de persona, de gente, ajá, pero en realidad es el tapir. Ujú. Y yo lo que entiendo de Xolotl aquí es por su trompita, que se puede plegar, mover, juntar hacia su cara, bueno, sí, hacia su cuerpo, digamos, ¿no? Ujú, sí, hacia su cabeza. Ujú. Gracias, Sebastián. Pues ya con esto terminamos. Leo estos últimos comentarios. Gracias, disfrutando acá las clases desde Canadá, a Nimki. Le agradecemos, le enviamos un saludo. Muchas gracias también. Em, y el comentario aquí de TikTok de Bronchi dice: qué interesante, voy llegando, pero espero pronto ver la clase completa. Gracias. Sí, con esto les recordamos que estas clases, la repetición la pueden encontrar en YouTube, nuestro canal de YouTube. En todas las redes sociales nos encuentran como Mexicopa-MX y ahí pueden ver las repeticiones. Este, el anuncio tenemos tiene para las clases. Pues los invitamos, ya están los carteles que pusieron los compañeros para que se inscriban a los cursos. Podemos, digamos, invitar también a personas que tengan ya algo de la lengua náhuatl, que hayan aprendido, que hayan estado en otro taller, en otro curso. También se pueden buscar ahí donde pueden inscribirse, ¿sí? Y también las personas que no tengan nada, que empecemos con ellas desde cero también, pues están invitados. Los que tengan curiosidad de saber cómo es esta lengua, aprender en parte esta lengua, estamos trabajando. Ahí están los carteles, ahí están los anuncios, ahí están las, van a encontrar ahí la forma en que puedan inscribirse, ¿verdad? ¿Mm? Sí. Ujú. Sí, muchas Pues los gracias. invitamos. Muchas gracias, Demasiani. Y si tienen dudas, preguntas, pues escríbanos un mensaje directo a nuestras redes y les contestaremos. Muchísimas gracias y con esto nos despedimos.